El título del mensaje es Dios juega a las escondidas, pero se deja encontrar si lo buscas. Y el pasaje es Esdras capítulo 2, versos 61 y 62. También regresaron 3 familias de sacerdotes: Abaía, Cos y Barzillai. Ellos buscaron sus nombres en el registro de las familias, pero no estaban. Así que no pudieron comprobar que eran judíos. Por eso no les permitieron ser sacerdotes. Tras el exilio, después de 70 años de vivir en Babilonia, finaliza el tiempo de la disciplina y el pueblo de Israel vuelve a la tierra prometida con una condición: que edifique un templo, una casa para Dios. Dios le da el diseño a los líderes, a Zorobabel y a Jesúa, que era el sumo sacerdote. Le da el diseño, pero no físico, no le da el modelo físico de cómo debe edificar el templo, sino el diseño espiritual. Y el pilar sobre el que tenía que edificarse el nuevo templo era la dependencia absoluta del Espíritu Santo. Dios le mandó un mensaje al líder Zorobabel, lo vimos el domingo anterior, y el mensaje para el líder era que no debía apoyarse en recursos humanos para la edificación, sino solamente apoyarse en el Espíritu Santo. No es con ejércitos, no es con fuerza, sino con mi Espíritu Santo. Lo único que necesitas es mi Espíritu, le dijo Dios. Yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así es. El modelo o el diseño para edificarle una casa a Dios sigue vigente. Todo aquel que quiera tener a Dios en su vida, todo aquel que quiera que su vida sea la morada de la presencia de Dios, que su hogar, su ministerio, su trabajo sea la morada de la presencia de Dios, tendrá que edificar conforme al modelo establecido en su palabra. El modelo no ha cambiado desde entonces hasta hoy. La dependencia del Espíritu Santo es primordial. El servicio que se ofrece independientemente de Dios, porque es posible. Dios le pidió que edificaran un templo, pero los primeros 16 años ellos edificaron un altar. El altar era símbolo del sacrificio, del servicio. Dios le dijo un templo, que es símbolo de la comunión, de la dependencia, de la adoración. Dios le dijo un templo, quiero restaurar la comunión con ustedes, y ellos edificaron en lugar de un templo un altar, que es el altar del servicio. Sustituyeron el servicio por la comunión. Se puede servir a Dios lejos de Dios, pero Dios no va a aceptar ese servicio. Ese servicio que se hace para Dios, lejos de Dios, es un servicio en la carne, es obra de la carne, que no tiene impacto, que no tiene frutos sobrenaturales y que por supuesto Dios no va a aceptar. Todo servicio que no nace de la comunión del Espíritu Santo es un servicio en la carne que Dios no acepta. Tenemos que aprender de una vez por todas que para Dios nuestra amistad es más importante que nuestro servicio. Dice Santiago 4 que Él nos anhela, el Espíritu del Señor nos anhela a nosotros, nos anhela celosamente. Por eso toma todas las medidas que sean necesarias, todos los recaudos que sean necesarios para no perder a Dios en el lugar secreto. Porque el secreto sigue siendo el lugar secreto, la carpa del encuentro, cuando nos encontramos con el Señor.
El segundo pilar sobre el que debía levantarse el templo era el respeto y la obediencia a la palabra de Dios. Zorobabel no permitió que 3 sacerdotes ejercieran las funciones sacerdotales porque no pudieron demostrar que eran judíos, no pudieron demostrar que eran del pueblo de Israel. La ley de Moisés establecía claramente, Números capítulo 3, verso 9, cualquiera que tome el lugar de un sacerdote y no sea descendiente de Aarón, morirá. Es decir, que Zorobabel no tuvo temor de bajar, entre comillas, del liderazgo a quienes no podían demostrar que eran hijos de Dios pertenecientes al pueblo de Israel. No le tembló la mano, no le tembló el pulso para bajar del liderazgo a quienes no tuvieran la capacidad de demostrar que pertenecían al pueblo judío y que eran descendientes de Aarón. Hay que tener coraje para hacer eso. Porque Zorobabel bajó del liderazgo a quienes ya eran sacerdotes. No eran aspirantes a ser líderes, ya lo eran. Y ya lo eran desde hace mucho tiempo. Estas familias sacerdotales eran muy influyentes entre el pueblo, respetadas, adineradas, gente que influía sobre la opinión del pueblo. Sin embargo, al líder no le tembló el pulso para bajarlos del liderazgo porque ellos no pudieron demostrar que eran del pueblo de Israel. La gran pregunta que yo me hago es: ¿cómo llegaron ahí? ¿Cómo es posible que en el liderazgo de una iglesia, entre comillas, pueda haber personas que no puedan acreditar su relación filial con Dios? ¿Cómo es posible que 3 familias sacerdotales estuvieran ministrando en las cosas santas de Dios sin ser del pueblo de Dios? ¿Cómo llegaron a ser líderes si ni siquiera eran del pueblo de Dios? Todas esas cosas pasan cuando el Espíritu Santo no es el pastor de la iglesia. Todas esas cosas pasan cuando no se respeta a Dios, cuando cualquiera hace lo que le viene a la gana. En el tiempo pasado, cuando el pueblo de Israel no respetaba a Dios, no honraba a Dios, todo el mundo hacía lo que bien le parecía y cualquiera podía ejercer posiciones de liderazgo. Pero en la nueva época, en la nueva etapa, en la nueva iglesia, Zorobabel, quien ahora lidera bajo la inspiración y la unción del Espíritu Santo y además demuestra un apego ciego a la palabra de Dios, no está dispuesto a conceder, porque lo que estaba en riesgo era la presencia de Dios. El líder no está dispuesto a hacer concesiones escriturales. Si estos que se dicen ser sacerdotes no lo demuestran, no pueden ejercer funciones de liderazgo. Hay que tener coraje para decirle a 3 familias que tienen años de antigüedad en el liderazgo, que tienen influencia sobre el resto del pueblo, que dejen de ministrar porque no pueden acreditar que pertenezcan al pueblo de Israel. Durante todo el tiempo en que Dios no es honrado, todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Pero ahora Zorobabel no quiere poner en riesgo la presencia de Dios y no va a negociar las condiciones escriturales para ser sacerdotes. Solo los que son judíos y los que descienden de Aarón pueden serlo. Zorobabel era temeroso de Dios. Excluir del liderazgo a sacerdotes con esta influencia no es un detalle menor. Uno de ellos era Barzilai, descendiente de Barzilai. Barzilai era amigo íntimo de David. No solo eso, sino que David había prometido que los descendientes de él, como era un amigo, como este Barzilai había ayudado en un momento de necesidad a David, le prometió que sus descendientes siempre estarían sentados a la mesa del rey.
Imagínate el extirpe de este sacerdote, de este líder, no solo que tiene dinero, no solo que influye sobre el resto del pueblo, sino que viene de una extirpe, como es Barzillai, el que había sido amigo de David. No es un detalle menor que este Zorobabel decida bajar del liderazgo a esta gente. Desgraciadamente, los púlpitos de muchas iglesias hoy en día también han sido asaltados por personas que no pueden probar su relación filial con Dios. Lo que pasaba entonces pasa hoy en día. ¿Cómo es posible? Te preguntarás, ¿cómo es posible que 3 familias sacerdotales estuvieran ejerciendo funciones de liderazgo sin ser siquiera del pueblo judío? Pasa, y pasa hoy en día. ¿Cómo es posible que muchos púlpitos de muchas iglesias cristianas alrededor del mundo hayan sido asaltados por personas que no solo no tienen un llamado divino, sino que no pueden probar, no pueden dar pruebas fehacientes de que son hijos de Dios, de que tienen una relación filial con Dios? Púlpitos enteros que han sido asaltados por personas que ni nacidas de nuevo son, que no han nacido del Espíritu y que no demuestran vivir en el Espíritu porque no hay frutos del Espíritu. Iglesias cuyos pastores y líderes han salido de un seminario que no te garantiza que hayan sido nacidos de nuevo. El título que te puede dar un seminario no te acredita que esa persona sea ni llamada de Dios, ni tampoco sea nacida de nuevo. ¡Qué trágico! Son hijos del diablo, cuya misión principal es estorbar, malograr los propósitos de Dios en la vida de su pueblo. Son ocupas espirituales infiltrados por el enemigo que entretienen a la gente con diversión evangélica. En lugar de guiar al pueblo a la obediencia, a la santidad, al temor de Dios, a la relación con Dios, en lugar de guiar al pueblo y de hacerle saber al pueblo entre lo que es bueno y lo que no lo es, entre lo que es ceremonialmente puro y lo que no lo es, en lugar de guiar al pueblo en el consejo sabio de Dios, entretienen a la gente, le dan alimento chatarra y entretienen a la gente con diversión evangélica. Siga el jolgorio. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien ver nuestras reuniones en línea, ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362 443 8000. Se han infiltrado en el liderazgo de la iglesia y el propósito que tienen es malograr, neutralizar el avance del reino de Dios en la vida de su pueblo. Es neutralizar los efectos de la palabra de Dios en las conciencias, en el corazón del pueblo. Han sido infiltrados por el diablo, ocupan posiciones de liderazgo, pero el propósito principal es malograr los propósitos de Dios en la vida de la gente. Es neutralizar los efectos de la palabra de Dios en la vida del pueblo de Dios. Según Pablo, dice que son espíritus que operan bajo el espíritu de Janes y Jambres. Dice Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3.
Verso 1. En los últimos días, ¿qué son estos? Habrá tiempos muy difíciles. La gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Se burlarán de Dios, serán desobedientes, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerles obediente a Dios. Estos maestros son líderes. Se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. ¿Quién eran Janes y Jambres? Eran encantadores al servicio del faraón cuando Moisés vino enviado por Dios para pedirle liberar a su pueblo. Cuando Moisés tiraba su vara y la vara se convertía en culebra, Janes y Jambres hacían exactamente lo mismo. Bajo un poder diabólico, encantadores hacían exactamente lo mismo. Si Moisés tocaba el agua y el agua se convertía en sangre, ellos, Janes y Jambres, hacían lo mismo. Si Moisés hacía subir ranas de los ríos a la nación, ellos hacían exactamente lo mismo. Eran imitadores, pero resistían el efecto de la palabra de Dios traída a través de su siervo Moisés. Lo mismo sucede hoy en día. La verdadera misión de estos espíritus es impedir el avance del reino de Dios en los corazones de la gente. Aparecen como ángeles de luz, pero son lobos vestidos de ovejas que buscan neutralizar los efectos de la palabra de Dios mediante la distracción. Son maestros del entretenimiento. Se pasean vestidos de sotanas algunas veces, pero otras veces se pasean vestidos de traje y corbata, siempre con la Biblia en sus manos y la palabra de Dios en su boca. Adoptan las mismas costumbres y emplean el mismo lenguaje que los creyentes, pero no lo son. Son imitadores, son líderes truchos, pura imitación, pero no nacieron del Espíritu, no son guiados por el Espíritu. Pablo dice que niegan la eficacia de ellos. Actúan como religiosos, pero rechazan el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios, es decir, el Espíritu Santo. Y pululan nuestros púlpitos como aquellas familias sacerdotales ejercían funciones de liderazgo sin ser del pueblo de Israel. Mi amado amigo, creyentes, hermanos, Dios nos ha encomendado edificarle una casa. Dios nos ha encomendado edificarle una casa digna del Dios que estamos adorando. Y en esta nueva etapa el Señor nos ha dado un diseño. El diseño es depender del Espíritu Santo y apegarnos a la palabra de Dios. Se nos exige en esta nueva etapa, pastores y líderes en primer lugar, se nos exige que demostremos ser hijos de Dios, nacidos de nuevos, nacidos del Espíritu Santo. Se nos exige que demostremos a la iglesia y demostremos a todo el mundo mediante frutos espirituales que hemos sido llamados por Dios, que hemos nacido del Espíritu y que vivimos en el Espíritu Santo. Seguramente has escuchado por ahí decir que no tengo por qué yo mostrar mi vida espiritual a nadie, que no necesito demostrarle a nadie mi vida espiritual. Vaya usted a decirle a Zorobabel eso. Zorobabel dijo: si no me puedes demostrar que eres un hijo de Dios, que perteneces a ver los registros genealógicos, si no me puedes demostrar que perteneces al pueblo judío, y si no puedes demostrar que eres descendiente de Aarón, te bajas del púlpito. No puedes ejercer funciones de liderazgo. No importa si sea descendiente de Barzilai, no importa cuánta alcurnia tengas, cuánto estatus social puedas tener, no importa el dinero que puedas tener, no importa la influencia que puedas tener en el pueblo, te baja del púlpito y te borra del liderazgo. En esta nueva etapa, iglesia, a los líderes, al pastor, a los pastores y a los líderes se nos exige
que demos pruebas fehacientes. Líderes, pastores, se nos exige que demos prueba fehaciente de que hemos nacido del Espíritu y de que hemos sido llamados por Dios para ejercer funciones de liderazgo. Tenemos que demostrarle a todo el mundo que vivimos en el poder del Espíritu Santo, que hay frutos dignos del Espíritu Santo en nuestra vida. Y el que no quiera o no pueda demostrar que ha nacido del Espíritu y que vive bajo la unción y se mueve y hay frutos del Espíritu, entonces no puede ejercer el liderazgo. Desde el pastor para abajo, todo el mundo tiene que demostrar. La responsabilidad principal del líder, del pastor y de los pastores es permanecer en el secreto de Jehová, oír su voz, obedecerla. Dice Jeremías, capítulo 23, verso 22. Si ellos, hablando de líderes, hubieran estado en mi secreto, lugar secreto, carpa del encuentro, si hubieran estado ahí, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. En lugar de entretenimiento, hubieran hecho escuchar mi palabra a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si hubieran estado en el lugar secreto, hubieran tenido revelación de Dios, palabra de Dios para darle al pueblo alimento sólido para el pueblo, en lugar de dar entretenimiento y alimento basura, alimento chatarra. Si hubieran estado en mi secreto, dice Dios a los líderes, si hubieran estado en mi secreto, entonces hubieran hecho volver a mi pueblo de su mal camino. Le hubieran dado palabra de Dios en lugar de entretenimiento basura, diversión evangélica. Una noche en su presencia te brinda los principios espirituales para atraer la presencia de Dios y vivir bajo cielos abiertos. Lo que no ocurrió en años puede suceder en un día. La clave está en la presencia de Dios. Adquirí este y otros libros en www.placeresperfectos.com.ar. Pecamos porque no oramos, porque no acudimos a la cita en el lugar secreto. Pecamos porque no leemos la palabra. Y si la leemos, no la obedecemos. Y si la obedecemos en parte, porque somos maestros para eso. Elegimos las partes de la Biblia que más nos conviene. Elegimos los mandamientos que más nos conviene. Y postergamos la obediencia de otros mandamientos hasta quién sabe qué día. Por eso dice Deuteronomio capítulo 30, presta mucha atención. 32. Si regresan al Señor y si obedecen los mandatos que te entrego hoy, entonces el Señor tu Dios te devolverá, ¿qué cosa? Tu bienestar, y te hará aún más próspero y te prosperará en todo lo que hagas si obedeces. El mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil de entender, ni está fuera de tu alcance. Ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumpla sus mandatos, andando en sus caminos. Si lo haces y obedeces, vas a vivir. Y el Señor tu Dios te bendecirá. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, entonces te advierto que sin duda serás destruido. Esta es la clave para tu vida. Esta es la clave, la obediencia. Esta es la clave para que Dios nos devuelva el bienestar. Es la clave para que volvamos a prosperar. Es la clave para que tengamos la presencia de Dios. No es la diversión. Pastor, puedo darle
ustedes. Puedo darles diversión, podemos darles diversión. Sí que podemos, pero ese no es el camino, esa no es la clave. La clave es la obediencia. La obediencia ciega a su palabra. Zorobabel demostró no solo que operaba bajo la unción del poder del Espíritu Santo, sino demostró apego ciego a la palabra de Dios, pues dijo, basándose en la ley de Moisés, dijo: si no me pueden demostrar ustedes que son del pueblo de Dios y descendientes de Aarón, no pueden seguir sirviendo. Y no importa quién sea, y no importa cuánto dinero tenga, y cuánto se resienta la iglesia si el que más diezma se va. Y si el que más aporta dinero no se le deja que su hija cante. No importa. Zorobabel tenía un apego ciego a la palabra de Dios y operaba bajo la unción del Espíritu Santo. En la nueva etapa las cosas eran diferentes porque lo que estaba en riesgo era la presencia de Dios. En la vieja etapa todo el mundo hacía lo que bien le parecía. En la vieja etapa cualquiera ejercía posiciones de liderazgo, pero en la nueva iglesia, en la nueva etapa, hay que demostrar. Así que no importa cuántos años tenga el pastor en el pastorado, los pastores en el liderazgo, no importa cuánto tiempo tenga el líder. En esta nueva etapa se nos exige a todos, se nos exige que demos prueba fehaciente de que hemos nacido de nuevo y que estamos operando bajo la dirección del Espíritu Santo. Se nos exige que demos prueba fehaciente de que hay frutos del Espíritu en nuestra vida. Pues si no podemos demostrarlo, no importa quién sea, si no podemos demostrarlo, no podemos ejercer funciones de sacerdotes, funciones de liderazgo. La Biblia dice que Dios dice que sus mandamientos no son difíciles de entender ni tampoco difíciles de obedecer. ¿Será? Veamos algunos ejemplos. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice: no descuidemos el deber que tenemos de asistir a la iglesia y cooperar con ella. ¿Qué parte del versículo no entendemos? Dios dice, no es difícil de entender, no es difícil de obedecer. Dios dice, no descuidemos el deber que tenemos de congregarnos. ¿Qué parte no entendemos? Sin embargo, un grado de temperatura de más, un grado de temperatura de menos, 4 gotas que caen, ya es suficiente para hacernos desistir de obedecer este mandato. Y después queremos que nos vaya bien. Dijo, esta es la clave. El Señor dijo, esta es la clave. Esta es la clave, la obediencia. Puede haber entretenimiento y jolgorio, pero no los voy a bendecir. Dice, esta es la clave, dijo el Señor, la obediencia. Veamos otro ejemplo. Dice Colosenses capítulo 3, verso 5. Fuera pues con el pecado y las cosas terrenales. Mueran los deseos malos que se anidan en sus vidas. Apártense de los pecados sexuales. ¿Qué parte no entendemos? Apártense de los pecados sexuales, las impurezas, las pasiones desordenadas y los deseos vergonzosos. No es difícil de entender, tampoco es difícil de obedecer según Dios. Dice 1 Pedro 2:17, y amen de manera especial a los miembros de la iglesia. La iglesia tiene que ser amada. Dice la Biblia que debemos amar a la iglesia, no usar a la iglesia para beneficio personal. Yo voy a la iglesia buscando algo de Dios. Cuando lo tengo, me olvido. No, Señor. No, Señor. Dice Hebreos capítulo 13, verso 17. Obedezcan a sus líderes. ¿Qué parte no entendemos ahí? Porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. ¡Qué temor me agarra! Traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Obedecer a los líderes de la iglesia, pero obedecemos más a nuestros líderes terrenales
por dinero, porque el Dios Mamón está de por medio. Los obedecemos a ellos porque dependemos del Dios Mamón y no a los líderes espirituales. Esto es como dejar de congregarse. No venimos a la iglesia, pero al trabajo en los días de lluvia vamos. Significa que el Dios Mamón dirige tu vida, no el Espíritu Santo. Porque si por el Dios Mamón tú lo haces y vas al trabajo aunque llueva y baje la temperatura, ¿por qué no lo haríamos por Dios, que es nuestro Señor? Por el dinero sí vamos al trabajo y salimos de la casa hasta acá de agua. Pero por Dios, de ninguna manera. De ninguna manera. Ahora, cuando a la hora de la necesidad y toquemos la puerta del cielo y el Señor, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías? Yo no sé qué Dios va a hacer, pero ¿cómo te sentirías? Cuando tocamos las puertas del cielo y lo hemos despreciado tantas veces, pero en el momento de la necesidad nos acordamos de Él. ¿Cómo te sentirías si a vos te trataran de la misma manera? Lamentaciones 3:40 dice, hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. ¿Y cómo respondemos al deseo de Dios? Manteniéndonos a la distancia como el pueblo de Israel. ¿Qué parte no entendemos de que tenemos que volver a Dios? ¿Cuánto nos tienen que predicar? Segunda Crónica 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo voy a escuchar las oraciones. Yo oiré desde los cielos, y voy a perdonar sus pecados y los voy a bendecir. Humillarse, orar, apartarnos de los malos caminos. No, eso es anticuado, pastor. Traiga diversión. Pero la clave es esta. La clave no es la diversión. La clave es la obediencia. La clave es humillarnos, la clave es orar, la clave es apartarnos del pecado, apartarnos del mal. Esa es la clave. Para que Él nos devuelva el bienestar y nos vuelva a prosperar aún más, dice la Biblia, esta es la clave para tu vida. Deuteronomio 14:22 dice, deberán entregarle a Dios la 10ª parte de todo lo que ustedes cosechen y produzcan. No fallen ni una sola vez. ¿Qué parte no entendemos? Proverbios 13:20 dice, júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con necios y te echarás a perder. ¿Qué parte no entendemos? Que tenemos que alejarnos de las personas que odian a Dios. No estar en el círculo íntimo. No hablo de no saludarlo. Hablo de no estar bajo la influencia de esas personas que son enemigas de Dios. La Biblia dice que tenemos que juntarnos con gente espiritual, bajo la influencia de personas que van a sacar lo mejor de nosotros y van a ayudarnos a mejorar espiritualmente. Y nosotros nos asociamos con los enemigos de Dios. Por eso David dice, tus amigos serán mis amigos y tus enemigos son mis enemigos. Nosotros no, nosotros los enemigos de Dios son nuestros amigos. Y así no va. Porque como nosotros somos mejor que David, el hombre conforme al corazón de Dios, él dijo, tus enemigos son mis enemigos. Nosotros nos asociamos con los enemigos de Dios. Íntimamente. Segunda de Timoteo 1:8 dice, no te avergüences de hablar a otros de nuestro Señor Jesucristo. Y Mateo capítulo 10, versículo 32, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué parte de todos estos mandamientos no entendemos? Esta es la clave, dijo el Señor. La clave para edificar con éxito una casa que sea la morada de Dios. Usted quiere a Dios en su vida, en su hogar, en su economía. Usted quiere a Dios. La clave, el diseño de Dios para edificar es dependencia del Espíritu Santo, lugar secreto y obediencia a su palabra. Esta es la clave, dijo Dios, para tu vida. Esta es la clave, la obediencia. Si obedeces, te devuelvo el bienestar y te vuelvo a prosperar. Si no te obedeces, ten por seguro que vas a ser destruido. Ahí dice, Deuteronomio 30. Esta es la clave.
¿Quieres edificar con éxito? ¿Quieres tener a Dios? ¿Ser la morada de Dios? Que tu casa, tu vida, que todo florezca, que lo que toque tus manos prospere. La clave es vivir en dependencia del Espíritu. Lugar secreto. No me pierdas a Dios en el lugar secreto. La clave es la obediencia a la palabra. Aunque obedecer a la palabra te cueste el pellejo, te critiquen. Zorobabel dijo: bajen del liderazgo. ¿Ustedes creen que estos que tienen 40 años en el liderazgo y tienen influencia simplemente lo dejaron pasar? ¿O le habrán mandado algunos WhatsApp o alguna crítica por el Face? ¿Habrán despotricado a los cuatro vientos? Y Zorobabel dijo: no me importa, porque lo que está en juego es la presencia de Dios. Y yo no quiero que la presencia de Dios en toda la nación se vea perjudicada porque yo piense en mis ganancias personales y no en las de mi Señor. Si ustedes no me pueden demostrar que son hijos de Dios y que son descendientes, no, si no me pueden demostrar, bájense. Es el líder. Acá está la diferencia entre un líder que lidera para agradar a Dios y un líder que lidera por ganancias personales. La clave, dijo él, dijo el Señor, la clave para tu vida es la obediencia. Es la obediencia. Ponte de pie, por favor. Y cierra tus ojos un instante. Hay una canción muy preciosa que ahora los chicos van a cantar. Quiero que cierres tus ojos, la escuches, la cantes, y que mientras cantas la canción tú le puedas decir a Dios: quiero obedecerte. ¿Cuántos en esta mañana? Mi pregunta es: ¿cuántos en esta mañana van a responder positivamente al llamado de la palabra de Dios? ¿Cuántos en esta mañana le van a decir a Dios: quiero obedecerte y necesito tu ayuda? El Espíritu Santo sin duda te ha estado hablando en qué áreas no le estás obedeciendo. Eso no lo puede hacer ningún ser humano. Solamente Dios puede decirte en qué áreas no le estás obedeciendo. Seguramente el Espíritu Santo ya viene hablándote al respecto. Seguramente el Espíritu Santo viene ya hablándote en lo más íntimo. Simplemente hoy toma el paso decisivo y sacrifica obediencia en el altar. Dile a Dios: te voy a obedecer. Cueste lo que cueste, no importa si me critican, no importa si me echan, no importa si me dejan, no importa lo que cueste, yo te voy a obedecer porque de ti viene la provisión para mi vida, de ti viene todo para mi vida. Y yo quiero amarte, obedecerte, tener más de ti. Quiero edificar con éxito, por eso tomo la decisión, dile, tomo la decisión esta mañana de obedecerte.